El corazón y el hígado son órganos que persiguen en el cuerpo intereses dispares, anhelos con los cuales la persona debe aprender a convivir sin desgarrarse. Del corazón provienen las dulzuras del amor, del hígado, en cambio, la amarga bilis de las separaciones. De ahí que el corazón reúna, tanto como el hígado distancia, y que cuando acontece una disolución amorosa sea más correcto, emocionalmente hablando, decir hígado roto en lugar del tradicional corazón partido. El corazón es diurno y el hígado nocturno. Uno es ruidoso, el otro silencioso. Uno cultiva la alegría, el otro la melancolía. Uno el canto, el otro la narrativa. Uno late, el otro es mudo. Uno es solar, el otro lunar. Uno se entusiasma y arrebata. El otro teje decepciones y desencantos. El corazón llama al sacrificio amoroso, el hígado al suicidio. El primero al impulso ciego, espontaneidad, riesgo, arrojo, mientras que el segundo convoca la receptividad, reflexión, previsión, premeditación. El primero vive en el presente, nada conserva, nada quiere que se retenga. El segundo, en cambio, teme el futuro, ahorra, reserva, conserva. El corazón es extravertido, exultante, arriesgado. El hígado introvertido, cauteloso, dubitativo. Ambos necesitan ser fuertes, uno para soportar las penas de amor y el otro la amargura de la soledad. Sin embargo, ambos guardan entre sí una estrecha solidaridad, aunque sus pasos los lleven por caminos diferentes. La circulación sanguínea, que en realidad es circulación de afectos, es la representación en el cuerpo de las relaciones familiares. En el corazón invoca la unión, en el hígado la separación. El corazón simboliza a los padres, mientras que las arterias encarnan la relación de los padres con los hijos, y en general todo vínculo de ascendentes con descendentes. Y las venas, el vínculo inverso, hijos con padres, descendientes con ascendentes. Los capilares, a su vez, el intercambio de amor y respeto que empapa a todos los órganos y vísceras. Representación de la red, personajes y posiciones familiares. Y asegura el intercambio arterial venoso, líquidos sanguíneos, que no se mezclan entre sí, que permanecen separados, manteniendo la existencia de un orden libre de confusión, pero en unidad. Y todo sucede en un circuito cerrado, que para sobrevivir requiere una renovación constante, como lo es también el ciclo anual de las estaciones. La sangre, símbolo de la identidad, es el instrumento que transporta y sostiene el alma y la vida familiar. Por esta razón los problemas y secretos familiares que atormentan, y los sacrificios familiares que emulan expiación e inmolación, son temas que afectan la circulación y la salud sanguínea. El hígado también guarda una estrecha relación con la circulación. Tanto la sangre que sale de los intestinos, cargada de nutrientes, como la que viene desde el resto de los órganos abdominales, es recogida por la sistema porta, un conjunto de venas que se unifican en la vena porta hepática, encargada en última instancia de llevar la sangre hasta el hígado. Cuando llega a este órgano, la vena porta vuelve a dividirse en pequeñas venas y capilares para distribuir apropiadamente la sangre en el hígado, el cual recoge la sangre cargada de sustancias alimenticias y nocivas y procede a su filtrado, depurándola a la manera de una destilación alquímica. De este modo, el hígado absorbe y almacena por un lado las sustancias útiles, a la vez que desecha y elimina por otro las nocivas. Así como el corazón garantiza la circulación de los afectos en la red familiar, es decir, la comunicación vital que da congruencia, coherencia y pertenencia a todo el sistema, el hígado convierte lo tóxico que en todo este proceso puede haber y lo vuelve nutriente. Que sea nutriente no significa salud y amor. Muchas veces la cohesión familiar se logra desde la enfermedad y el desamor, y los lazos afectivos se nutren de venenos. Entre las almas de estos dos órganos, corazón e hígado,
y sus complicadas colaboraciones y antagonismos, la bipolaridad nace cebándose de las polaridades y rivalidades que entre ellos existen, tanto de las interjecciones, estruendos y suspiros cardíacos, como de los silencios, sosiegos y austeridades hepáticas. Si bien lo anterior es una metáfora biológica, no deja de ser instructiva y tener sentido en la clínica si imaginamos por un momento que los personajes de cada familia encarnan en los órganos y vísceras del cuerpo, y que la fisiología corporal posee una intención emocional. De manera que si somos capaces de identificar quiénes, en el conglomerado constelar familiar de una persona bipolar, han jugado estos roles, es decir, quién fue el hígado y el corazón de la familia, y la naturaleza de su mutua relación, encontraremos respuestas más que significativas al origen de su padecer. Y esto debido a su doble riel, por una parte a raíz de las identificaciones directas o cruzadas con estas figuras y por otra, en virtud de los legados que ellos transmiten y encomiendan por bien consciente a sus sucesores, perfectamente vinculables en cada órgano. Así el legado hepático está muy en concordancia con temas como culpa, expiación, reparación, arrepentimiento, purgación, enmienda y compensación. Desde este punto de vista es bueno tener presente que el hígado, por su vocación y función, es un propicio receptor de culpabilidades familiares. Relaciones envenenadas de remordimiento, resentimiento, rivalidad fraternal reprimida, deseos incestuosos sofocados, deseos agresivos hacia figuras de autoridad masculina, envidia, celos, relaciones tóxicas como una forma de adicción semejante a una droga, donde una de las partes mantiene una dependencia afectiva significativa, que a veces se escenifica como amor ciego. Amor no correspondido que no se deja atrás por miedo. Abandono de la propia identidad y la fidelidad a sí mismo, para hacer lo que la otra persona desea, como búsqueda de aceptación, o resignar los propios intereses para que el otro sea feliz. Permitir que los derechos personales sean vulnerados a través del maltrato, abuso o descalificación sistemática. Orgullo herido, en general como fruto de haber sido amado y sobreprotegido durante una etapa de la niñez, y luego sentir que se pasa a un segundo plano. Historias familiares de falta de valor de algún ancestro, escondidas y vividas con vergüenza. Gloria perdida narrada con un mito encubridor. Este mapa, aunque no excluyente, permite pasar de la clínica psicosomática a una deducción constelar de un modo bastante directo. El hígado provee una función esencial de supervivencia a la persona, no sólo por lo que da al organismo para satisfacer sus necesidades de recursos metabólicos, sino por el hecho de ser una auténtica fábrica de antivenenos, ya que intercepta y neutraliza los productos tóxicos y así evita muchos males. Esto lo concreta gracias a la acción de la bilis, emulsionando las partes grasas y tóxicas de nuestros alimentos. Produce además colesterol bueno, que lucha contra su hermano malo, limpiando las arterias. También participa activamente de la gestación de las hormonas sexuales y en la tarea de eliminar sus excesos. Al mismo tiempo, elabora y almacena enzimas y vitaminas con la ayuda del páncreas. En el momento adecuado guarda, transforma y libera azúcares y convierte algunos de ellos en grasa. Sintetiza proteínas alimentarias y utiliza todo lo que es necesario para satisfacer las necesidades del cuerpo y transformar los excesos de proteínas en urea, sustancia que luego se elimina por los riñones. La vitamina K se almacena en el hígado y es un elemento imprescindible para la coagulación de la sangre y la función antianémica, tan conectada con el entusiasmo y la depresión. El hígado es un gran alquimista y un banquero que ahorra para tiempos de necesidad. Cuando se produce alguna disfunción hepática suelen aparecer una serie de síntomas que también encontramos en personas bipolares. Algunos de ellos son dolor de cabeza, migrañas y cefaleas vasculares,
que se asocian con ganas de dormir en exceso, depresión, abatimiento, tendencia al aislamiento, pérdida de apetito. Alteraciones de la visión, como fotofobia, visión borrosa, cansancio visual. Caspa y grasitud en el cabello. Reacciones hipersensibles en la piel, mucosa y olfato. Náuseas. Lengua emblanquecida y mal aliento, en especial matutino. Sudor con olor desagradable y ante el menor esfuerzo. Sangrado de encías. Anemia. Orina oscura. Fatiga física y mental. Insomnio y sueño no reparador. Vértigo y mareos. Falta de espíritu de lucha. Espasmos musculares. Presión arterial alta. Inflamación de nervios. Dolores erráticos. Desde la concepción, cada persona es el fruto de la relación entre otras dos, cada una con su cuerpo, mente y espíritu, y todo el embarazo es en sí mismo una experiencia vincular. Esto último no solo ocurre a causa de la estrecha proximidad que el bebé tiene con su madre, sino también porque a través de ella está en contacto con los otros y con el mundo. En su incipiente yo reverbera lo que su madre siente por y con los otros. A su vez los otros resuenan en su mundo interior por intermedio de la naturaleza, de las emociones que su madre experimenta con ellos. Las huellas de tales experiencias van a constituir un importante acervo de la posterior disposición de atracciones y rechazos, que lo guiarán en sus relaciones interpersonales. De este modo el bebé aprende en el seno que lo cobija y al ritmo del latir cardíaco materno, la gama de diferentes vivencias afectivas. Es interesante observar que cuanto más diversos son estos patrones afectivos, cuanto más rica y versátil es la experiencia emocional intrauterina, más se fortalece el yo del bebé durante el embarazo, y mejor preparado estará para enfrentar el desprendimiento de la vida prenatal y la nueva realidad extrauterina posterior a su nacimiento. La pobreza de experiencias afectivas y su falta de amplitud reduce su capacidad para enfrentar los cambios y amoldarse a nuevas realidades. Por otra parte, la estrecha gama de matices emocionales a causa de limitadas experiencias es una condición que restringe el volumen de la disposición para soportar la ambivalencia, esa condición humana de ritmicidad, antagonismo, dualismo, oposición, conflicto, así como de reconciliación de los contrarios, de unidad en la diferencia, que hace posible la percepción de los matices, la integración de la alegría y la tristeza, el amor y el odio en un mismo carril y en una misma conciencia. Por eso no deja de ser significativo en las personas bipolares el hecho de encontrarnos, cuando se puede levantar el registro biográfico adecuado, una historia prenatal generalmente monocorde en cuanto a tipo de vivencias maternas. Bajo las circunstancias de experiencias prenatales reducidas, el bebé solo conoce un limitado margen de patrones emocionales, que no lo prepara suficientemente para los gradientes y la oscilación natural de la vida. Por tal motivo, las transformaciones a las que está expuesto al nacer lo afectan mucho más duramente que lo habitual. Las contrariedades se vuelven tragedias y lo que podría ser afirmación de logro se torna traumático. Con su nacimiento el bebé adviene a una realidad diferente y desde luego en cierto modo también hostil, del latín hostis, enemigo, pues la alianza intrauterina con la madre, que le garantizó cierta paz y bastante seguridad durante 9 meses, ha sido quebrantada ahora por un ejército de desconocidos, liderado por el propio obstetra, que avanza enmascarado al ataque. Lo arranca de su oscuro y cálido búnker, lo alza por los pies, lo cachetea y lo exhibe desnudo y a la lacerante intemperie como un trofeo de guerra. Y luego lo va pasando de mano en mano para evaluarlo, inyectarlo y bañarlo por primera vez en ignota laguna, y hasta para presentarle a un rival poderoso llamado padre, y a una parentela bulliciosa, de los que heredó su sangre, sus rasgos y su historia ancestral, y que ya le están queriendo modelar su destino. Se corta el cordón
y la conexión natural con su madre también se escinde automáticamente, y a partir de ese momento el recién nacido tiene que aprender a dar a conocer y expresar sus necesidades de otra manera. El llanto, sus labios, su mirada y sus brazos son progresivamente los instrumentos de los cuales se ha de valer, en lo sucesivo, para hacerse oír y reclamar. Tal como lo dice Alejandra Pizarnik, voy a escribir cómo llora un niño, es decir, no llora porque esté triste, sino que llora para informar tranquilamente. Lo esperable para él es que cuando llore sea consolado. Cuando dilate sus labios para buscar el pecho materno, un pezón nutritivo y cálido lo alimente. Cuando dirija su mirada a la madre, unos ojos sonrientes y afectuosos lo miren. Y cuando estire los brazos, unas manos acogedoras lo levanten y acaricien. Pero, ¿qué ocurre si su llanto no es escuchado? Si su boca encuentra una teta fría y vacía, sus ojos una respuesta distante o censurante y sus brazos rechazo. Lo que sucede es que en vez de acumular amor, seguridad y firmeza, el bebé queda expuesto a ser invadido por sentimientos de miedo, desconfianza e incertidumbre. Al mismo tiempo, una herida de abandono suele encallar en su alma. Ante todas estas circunstancias frustrantes, el bebé se arriesga a cometer un error fatal de lectura e interpretación de la situación. Con el paso del tiempo, puede ir sintiendo al comienzo a nivel inconsciente que si no recibe lo que necesita es porque no lo merece, y que no lo merece porque es indigno de ser amado. Esta descalificación de su persona será luego concretamente verbalizada y vivida con dolorosa convicción a partir de la pubertad o la adolescencia, y esta baja autoestima a su vez se irá arraigando en su psiquismo como una verdadera creencia, de allí sus conflictos ya de adulto en relación con sus vínculos interpersonales. La no satisfacción inmediata de sus necesidades primarias van generando en el bebé displacer corporal y emocional, así como sembrando la semilla del odio, la desconfianza y la hostilidad hacia el mundo exterior, a modo de reacción ante lo que vive como carencia. Al mismo tiempo, estos sentimientos negativos se vuelcan hacia su principal contacto con el afuera y con los otros, su madre, la persona que él ama y siente con todo su cuerpo. He aquí su dilema, anterior incluso a la adquisición de su lengua materna, y por lo tanto el significado de tales significantes: amor, odio y atracción, rechazo, por la persona a la que más quiere y más necesita. En consecuencia, a medida que el niño crece y puede asignarles nombres y cualidades a estos sentimientos enfrentados, se le va haciendo necesario mantenerlos apartados y distantes de su mente y de sus afectos, ya que el riesgo de experimentarlos simultáneamente, en su fantasía, provocar por parte de su madre aún mayor rechazo del que ya sufre con tanta intensidad. Además, ese sentimiento inmanejable de odio le despierta culpa, pues al padecerlo está transgrediendo el mandato de que la madre debe ser amada, que se le inculca a todo niño desde muy pequeño. La separación entre ambos aspectos emocionales, amor y odio, que es paralelo a una disociación en el yo, un yo valioso y otro despreciado, se consolida como antagonismo irreconciliable, y así fracasa la conquista de un requisito importante para la madurez psíquica, la integración ambivalente. ¿Cuál es la consecuencia de no aprender a integrarnos con la polaridad oscilante y esencial de la vida humana y de la naturaleza? Estar siempre desmesuradamente infelices, en un lado o en el otro, en la luz o en la oscuridad, en el amor o en el odio, en la alegría o la tristeza, en la manía o la depresión. Siempre blanco o siempre negro, nunca grises, nunca gradientes, nunca alternancia apropiada de matices, ni de emociones equilibradas en armónica proporción. Siempre la amenaza de esa excluyente, pobre y patológica polaridad que nos desgarra de la unidad de los opuestos complementarios de que consta el universo, y que también representa el redondo símbolo del Tao, con un círculo negro dentro de lo yang, lo blanco,
la energía masculina, lo activo, el calor, lo solar, y un círculo blanco dentro de los yin, lo negro, la energía femenina, lo pasivo, el frío, lo lunar, en perpetuo movimiento como la naturaleza misma, y en fluido y armonioso oscilar del blanco al negro y viceversa. El no aparece en la historia de un niño como un organizador de la autoafirmación de su yo, al punto que este adverbio de negación se pronuncia por primera vez a partir de la etapa de negativismo infantil. Esto implica no solo una metáfora de la consolidación por oposición de la instancia yoica, sino también de la realización de un avance crítico en el proceso de autonomía e independencia, y a su vez tendrá repercusiones de largo alcance para la génesis de la identidad y la vida de cada persona. Por otra parte, el no verbalizado es una protesta, con sus antecedentes corporales, esa boca que se cierra rechazando un alimento, o esa cabeza que se mueve de un lado a otro en un claro gesto de rechazo, que conlleva la ratificación de la individualidad naciente y la toma de distancia de la protección y el apoyo ajenos. Cuando se dice no, quien lo dice se aventura y osa, se arriesga a la brecha, la separación y la eventual soledad. Si el no se manifiesta en toda su expresión, la afirmación personal es imposible y no se puede lograr establecer límites entre el individuo y su entorno. El no, paradójicamente, les afirma a los otros la existencia de quien lo pronuncia, más aún el deseo y a la vez la no voluntad de quien les está diciendo no a un mandato, un ofrecimiento o un orden establecido. Y en ocasiones ese no confirma de forma exasperante, desconcertante hasta insoportable, la existencia de su emisor. Esta experiencia es crucial en cada uno de nosotros en relación con el logro del dominio de un pensamiento asertivo y la formación de la personalidad. Hay dos series de hechos corporales importantes, la verticalidad y el movimiento. ¿Qué significa el pasaje a la verticalidad? ¿Qué representa en el niño el pararse? Ponerse de pie le implica al individuo la posibilidad de caminar, mirar el mundo desde otro horizonte, valerse por sus propios medios para obtener lo que necesita, alejarse y acercarse, reducir el margen de lo aleatorio y la dependencia, tener mayor capacidad para enfocarse en el mundo, mayor arraigo y en un plano nada metafórico el poder de cambiar la relación con el suelo, ya que el piso deja de ser un espacio de apoyo donde arrastrarse y cobijarse para convertirse en un punto de apoyo para el alejamiento de las seguridades por medio del caminar. Todo esto no solo es una cuestión corporal, sino que posee además una analogía en lo psíquico. Sustentarse por sí mismo, tener dignidad, enfrentar la adversidad, pertenecer y pertenecerse. La verticalidad sustenta al cuerpo, tanto como los vínculos sustentan la identidad. Tal como la columna vertebral en lo orgánico y la personalidad en lo psíquico son sistemas de unión, sostén y equilibrio, pero también de movimiento, de alteración, de cambio. En el momento en que un niño se para por primera vez, lo hace de un modo experimental e inestable. Oscila al mismo tiempo que se levanta y sostiene. Lo interesante es que su yo se balancea tanto como su cuerpo, porque en esta etapa su yo es ante todo cuerpo. Junto con él se mueve también su mundo, y la oscilación se convierte entonces en una referencia esencial de cómo las cosas funcionan, ya que se establece un esquema de conexiones interiores en torno del significado de esta experiencia de afirmarse oscilando. Ante ello, la identidad, que se está consolidando de manera progresiva, percibe que debe abandonar cualquier anhelo de encontrar refugio y seguridad en la fijeza estable, por otra parte tan difícil de alcanzarse y de sostener en el tiempo, para buscar en cambio un fuerte enlace con los ritmos y pulsaciones naturales de la vida, subir y bajar, ascender y descender,
entrar y salir. El hombre, en la filogenia y en la ontogenia propias de su especie, pasa de una mayor cercanía física con la tierra, cuatro patas, gateo, a un contacto menor con ella. La estabilidad horizontal de estrecho contacto con el suelo se pierde al erguirse. En el ponerse de pie hay una nítida ganancia para el individuo en aspectos varios, pero también un aumento de la inestabilidad. Tal como dice Stanley Keleman, este inestable y altamente sensible estar parado es la expresión contemporánea del drama de la evolución. Cuando el hombre se irguió de pie, su relación con la tierra se volvió más insegura. Este estado de inseguridad e inestabilidad sirve de base de la conciencia humana. Durante los 3 primeros años de este drama, el niño aprende a ir de una posición horizontal a una vertical, que es, junto con la adquisición del lenguaje verbal, el logro más importante de la vida. Este proceso implica un esfuerzo muy importante por parte del niño, que debe salir de la condición horizontal, dependencia, y pasar a un estadio de mayor autonomía. Pero si sus experiencias previas han sido del tipo descrito de rechazo y falta de seguridad, es posible que la independencia fracase y que el niño se arraigue en la dependencia y la pasividad previas. La verticalidad está asociada con la identidad y la individuación, con el ser uno mismo, y se relaciona estrechamente con la capacidad de mantener equilibrio y poder sostener en el tiempo una emoción, una idea o una actividad. El grado de verticalidad está directamente enlazado con la habilidad para adaptarnos a lo nuevo sin dejar de ser nosotros mismos, equilibrio, y con la resistencia a desplomarnos ante la menor dificultad. Por otra parte, la verticalidad significa mayor apertura vincular. Al estar parados abrimos mucho más nuestra caja de recepción y exposición, nuestro espacio de contacto e interacción con los otros. Si tenemos todo esto en cuenta, la experiencia infantil de abandonar el gateo, pararse y caminar, está rodeada de importantes connotaciones psicológicas que repercuten sobradamente sobre la manera en cómo ha de organizar su mundo a partir de este cambio postural. Es un momento vulnerable para el ser humano y a la vez abierto a las oportunidades de ir modelando positivamente su personalidad. Esta etapa es un eslabón significativo en el viaje hacia el puerto de la construcción del eje interior, pero también puede ser una época de naufragio en esta tarea. La verticalidad es previa al hecho mismo de pararse. El ser humano no se pone de pie porque adquiere la verticalidad, sino que justamente por tener incorporada la verticalidad como esquema interno, es que puede hacerlo. Al pararse tantea, desarrolla y comprueba la fortaleza de este esquema. Si todo está bien, si al erguirse del suelo no se derrumba el entorno ni la tierra se lo traga a él, la experiencia de apoyarse sobre sus propios pies y valerse por sí mismo robustece su esquema vertical y su esquema vertical aumenta su potencia para estar parado y moverse así en el mundo. El resultado es que la columna vertebral se refuerza, su autoestima se consolida y el eje interior, su centro de organización y balance emocional, se va constituyendo sanamente, lo cual le permitirá funcionar de un modo armónico en su vida. Pero todo este proceso puede malograrse. En torno a la conquista de la verticalidad puede suceder que un conjunto de vivencias se vaya agenciando de ella para entramarse y menguar la viabilidad de que tal adquisición se acompañe de los correlatos psíquicos correspondientes. Es decir, que el niño se pare y aprenda a caminar, y desde luego haga este avance fundamental en lo corporal, pero siga echado y gateando en lo emocional. De ser así, el eje interior no se irá construyendo de manera benéfica, y la oscilación desproporcionada y el movimiento incoordinado reemplazarán el balance equilibrado. Cuando estamos de pie, nos sostenemos abiertos al mundo, a los encuentros y a la excitación que estos producen.
Y no solo podemos extender la vista al horizonte para expandir nuestro plexo solar, sino también vislumbrar la esperanza en la solución a nuestros problemas más urgentes y expandir la conciencia. No somos una masa estática, rígida y fija, sino que fluimos dinámicamente y nos encontramos expuestos a la influencia del entorno. Por supuesto, cuando nos sentimos seguros nos expandimos. Si nos creemos amenazados nos contraemos. Nuestros músculos se embaran ante el miedo y se relajan frente a la seguridad. El estar parados, verticales frente al mundo, nos hace percibir el movimiento de extensión y recogimiento, de diástole y sístole, de inspiración y expiración, de la bipolaridad constante del universo y de la vida. Lo fijo, lo estático en los seres vivos es una pura ilusión. Tal como dijo Heráclito, todo es movimiento, nada es permanente. Y la verticalidad y el eje interior aluden a ese movimiento que define la condición humana, el movimiento de libertad. Al ser erectos somos libres de mirar más allá del borde, ilimitados por viejas imágenes y viejas formas, libres de ser ondulantes, hacia una nueva expresión, libres para ser lo suficientemente fuertes para dar el próximo paso, libres para respirar y generar nuestra propia conciencia, en lugar de introyectar el conocimiento de otro. Párate y sé tú mismo.